Mi bautizo. Hace unos años, cuando vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos y leyendas antiguas, me encontré con una experiencia que aún me estremece cada vez que la recuerdo. Todo comenzó con el susurro de los lugareños sobre una bruja que acechaba la región, particularmente durante las noches de luna llena. La historia siniestra hablaba de una anciana con ropajes oscuros y una mirada helada que deambulaba por los callejones solitarios en busca de su presa, bebés que aún no habían sido bautizados. Se decía que la bruja, resentida por su propia condena a la oscuridad, buscaba venganza secuestrando a los inocentes que no habían sido purificados por las aguas benditas. Una noche, mientras cuidaba de la hija recién nacida de unos amigos, experimenté en carne propia el terror que había escuchado en los relatos de los lugareños. Estábamos solos en la casa, la calma del pueblo solo interrumpida por el susurro del viento entre los árboles. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en la habitación. De repente, un frío intenso llenó el aire y la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Un suave murmullo comenzó a resonar, como un cántico antiguo y maligno que se deslizaba por las paredes. La pequeña en la cuna comenzó a llorar, su llanto elevándose a un tono desgarrador. Me acerqué a la cuna, sintiendo que algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi a la anciana, una figura encorvada y envuelta en sombras, al pie de la cuna. Sus ojos centelleaban con malicia, y su boca emitía un susurro incomprensible. Paralizado por el miedo, me di cuenta de que era la temida bruja de la que todos hablaban. Rápidamente, alcé a la bebé en mis brazos, intentando protegerla de la mirada gélida de la bruja. La anciana se acercó lentamente, extendiendo sus manos huesudas hacia nosotros. Con el correr de los segundos, el cántico oscuro se intensificó, llenando la habitación con una energía maligna. Desesperado, cerré los ojos con fuerza y recité una oración que apenas recordaba. Cuando abrí los ojos de nuevo, la bruja había desaparecido, dejando solo el eco de su risa siniestra flotando en el aire. La bebé, ahora calmada, yacía en mis brazos como si nada hubiera sucedido. Las noches en el pequeño pueblo se volvieron aún más inquietantes después de aquel encuentro con la bruja. La leyenda cobró vida de una manera más palpable, y los lugareños murmuraban sobre extraños sucesos ocurridos en la oscuridad. Aquellos que se aventuraban a caminar solos por las callejuelas estrechas afirmaban haber escuchado susurros escalofriantes y algunos incluso aseguraban haber vislumbrado sombras misteriosas, deslizándose entre los árboles. A medida que las noches avanzaban, los residentes comenzaron a cerrar sus puertas y ventanas con más precaución, temerosos de que la bruja pudiera irrumpir en sus hogares en busca de su próxima presa. La paranoia se apoderó del lugar y las historias de desapariciones inexplicables se multiplicaron, todas vinculadas a bebés que no habían sido bautizados. En una ocasión, mientras paseaba por el pueblo en la penumbra, pude percibir la presencia malévola de la anciana. La luna llena iluminaba la plaza principal, pero la luz parecía tener un tono enfermizo. De repente, los faroles parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en la oscuridad absoluta. Un viento helado sopló, llevando consigo el susurro inconfundible de la bruja. Cerré los ojos, tratando de ignorar el miedo que me paralizaba, pero cuando los abrí de nuevo, la anciana estaba parada frente a mí. Su rostro estaba oculto en las sombras de un capuz desgastado, pero sus ojos centelleaban con una malevolencia indescriptible. Me habló en un lenguaje antiguo, lleno de maldiciones y promesas siniestras. La plaza se llenó de sombras que danzaban alrededor, tomando formas grotescas. Un coro de risas y lamentos resonó en el aire, como si las almas perdidas estuvieran atrapadas en un tormento eterno. La bruja extendió sus manos hacia mí y sentí una presión intensa en el pecho, como si mi alma estuviera siendo succionada hacia la oscuridad. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme de su agarre y retrocedí, tropezando con las piedras desgastadas de la plaza. La bruja lanzó un grito agudo, un sonido que cortaba el aire como un cuchillo afilado.
Las sombras se retorcieron y desaparecieron, dejando la plaza iluminada de nuevo por la luz parpadeante de los faroles. Desde ese día, la presencia de la bruja se hizo sentir con más frecuencia. Los llantos de los bebés resonaban por la noche y las madres temblaban de terror al asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas con llave. El pueblo, antes tranquilo, se sumió en una atmósfera de horror constante, donde la línea entre la realidad y la leyenda se desdibujaba peligrosamente.